En esta clase vamos a revisar la técnica del uso de la referencia a moléculas simples en el balance de energía para sistemas más complejos de los que hemos hecho hasta ahorita. Esta técnica va a ser importante para poder hacer balances de energía en sistemas con reacción química, sobre todo en casos complicados donde tenemos varias reacciones, tenemos conversiones distintas al 100%, reactivos en exceso, reactivos que son inertes. Entonces, en sistemas complicados esta técnica nos va a funcionar bastante bien. En esta clase vamos a cubrir dos temas principalmente. Primero vamos a discutir cómo estimar el calor de una reacción a una temperatura distinta de 25 grados centígrados. Y por otro lado vamos a retomar la idea de la referencia a moléculas simples que discutimos en la clase anterior para hacer problemas de reacción química más complicados. La clase pasada discutimos sobre la definición del calor de reacción y pues vimos que cuando la reacción la llevamos a cabo a 25 grados centígrados, es decir, los reactivos y los productos están a 25 grados, pues ese es el estado de temperatura que se ha elegido como estado de referencia y por lo tanto pues esos calores de reacción que obteníamos los sacábamos y llamábamos calores estándar de reacción. Pero ¿qué pasa si la reacción química no ocurre a 25 grados centígrados y queremos obtener el calor para llevar a cabo una reacción a otras temperaturas? Entonces vamos a ver cómo podemos analizar este caso y vamos a aprovechar los conceptos del camino termodinámico para poder buscar una alternativa con los datos que sabemos calcular para el cálculo de una calor de reacción a una temperatura distinta a 25. ¿Cómo podemos calcular el calor de una reacción que se lleva a cabo a otra temperatura? Vamos a usar como ejemplo esta situación que estamos planteando en este punto. Vamos a suponer que quiero calcular el calor de reacción de una reacción que van a empezar los reactivos A y B a 90 grados centígrados y voy a obtener productos a 90 grados centígrados. La pregunta es, bueno, ¿cómo puedo sacar ese calor de reacción? La solución es usar el concepto de camino termodinámico y buscar un camino alterno al que no podemos calcular directamente. Un camino propuesto, dado que sabemos calcular calores de reacción a 25 grados centígrados, es llevar los reactivos primero de 90 a 25, ¿sí? Como indica aquí en la figura. A 25 grados centígrados voy a hacer la reacción química, ¿sí? Entonces voy a tener ya productos a 25, eso sí lo sé calcular, y después ese producto que se formó lo voy a llevar con su CP de 25 a 90 grados centígrados. Como el estado inicial y final de este camino propuesto coincide exactamente con los estados inicial y final del camino que deseamos, pues esto sería el calor de reacción, pero a 90 grados Celsius. Entonces lo único que tenemos que hacer es combinar herramientas de las que ya hemos aprendido para hacer los cálculos y obtener el calor de reacción a otra temperatura. En esta clase hay una actividad que se entrega la clase siguiente y hay que hacer la entrega en Blackboard. Esta actividad consta de dos problemas. El primero de ellos es este que está aquí, donde se les pide calcular el calor de reacción a 400 grados centígrados para la oxidación del dióxido de azufre para producir trióxido de azufre. La reacción de la que estamos hablando aquí es el dióxido de azufre, SO2, se va a oxidar, entonces hay que ponerle oxígeno y va a producir trióxido de azufre. ¿Sí? Entonces aquí va un medio. La pregunta es ¿cuánto vale el calor de reacción a 400 grados centígrados para esta reacción? Los datos de los que pueden hacer uso son los datos de calor de formación que vienen reportados en el libro, ya sea en el Felder o en el Himmelblau, y para los cambios de temperatura utilicen estos CPs promedios,
son los CPs promedios válidos en el rango de temperatura. Aquí tiene la respuesta, entonces la idea es ver si pueden llegar a ese resultado y pues los discutimos en la siguiente clase. Cuando definimos el calor estándar de reacción, dijimos que las reacciones de formación partían de referencias de moléculas simples para calcular o sacar de ahí el calor de reacción para formar desde las moléculas simples las sustancias químicas que quisiéramos. Esta referencia la podemos utilizar para resolver nuestros balances de energía y nos va a ayudar a facilitar los cálculos, sobre todo en situaciones complejas. Hasta ahorita hemos hecho un ejemplo donde teníamos un reactor donde entraban los reactivos en cantidades estequiométricas, la reacción ocurrió con 100% de conversión y también ocurría a 25 grados. Entonces, pues no hubo nada más que hacer que estimar el calor estándar de reacción y eso simplemente multiplicarlo por las moles de alguno de los reactivos involucrados y obtuvimos el resultado. Pero ¿qué pasa en reacciones complejas o reacciones donde tengamos, por ejemplo, reacciones en paralelo o reacciones en serie o que tengamos por ciertos de conversión distintos al 100% o que algún reactivo esté en exceso o que haya reactivos que son compuestos que no intervienen en la reacción, es decir, inertes, o sea, no serían propiamente reactivos? Pero ¿cómo podemos involucrar todo eso en un método que sea, digamos, infalible para hacer los balances de energía y no tenernos que estar preocupados de separar qué fue lo que reaccionó por una reacción, qué fue lo que reaccionó por otra y qué otras precauciones tenemos que tomar? Este método va a funcionar muy bien, hay que aplicarlo correctamente, hay que seguir el procedimiento, pero pues básicamente nos va a garantizar que lleguemos al resultado correcto, independientemente de qué tan complejo sea el problema. La única condición es que todos nuestros cálculos de entalpía los hagamos a partir de lo que es una molécula simple a 25 grados centígrados. Esa va a ser nuestra referencia. Esto que implica que cualquier sustancia que tengamos a otra temperatura o a otras condiciones, pues lo único que tengo que hacer es primero formarla y después llevarla, ya sea con los CPs o con lambdas, a las condiciones a las que se encuentre. Con eso, cuando yo resuelvo el balance de energía, es decir, cuando despejo que Q es igual a entalpías de las salidas menos las entalpías de las entradas, este balance, si usamos esta referencia, automáticamente calcula todos los efectos que haya. Si hubo reacción química, ahí va a estar contabilizado. Si hubo compuestos que entraron y no reaccionaron, también va a estar contabilizado ahí. Lo único que es crítico para que este método funcione es que nuestro balance de materia lo conozcamos o que tengamos los datos de las sustancias que entran y salen del proceso. Entonces, si no lo conozco, pues lo tengo que resolver, lo tengo que calcular y ya teniendo eso, entonces puedo hacer el balance de energía sin mayores problemas. En esta clase vamos a resolver dos ejemplos. Los ejemplos van a estar resueltos en videos separados. Uno para el ejemplo 1, que es una reacción donde vamos a producir etileno a partir de propano, con la reacción que aquí indica, que es una reacción que seguramente ya engloba varias otras reacciones, pero es la reacción total. Y nos dan ahí las condiciones en las cuales se lleva a cabo la reacción. Entonces pues lo vamos a resolver, como les decía, en un video que está más adelante. El segundo ejemplo que vamos a trabajar, que también se encuentra en otro video, ahí en el material del Blackboard, es un caso donde tenemos dos reacciones en paralelo. Entonces pues se complica un poco más la situación que queremos resolver, pero vamos a ver cómo
aplicando la técnica de referencia a moléculas simples, podemos resolverlo sin mayores problemas. Este trae un inciso adicional que nos preguntan, bueno, ¿cuál sería la temperatura de salida del reactor si el reactor fuera diabático? O sea, primero vamos a calcular cuánto hay que enfriar o cuánto hay que calentar el reactor para que salga a cierta temperatura, y luego la pregunta es, bueno, si este reactor no se le calienta o enfría, ¿a qué temperatura se van los gases? Y vamos a hacer aquí uso de herramientas como el Excel y el GoldSeq para obtener la temperatura de los gases. Por último, esta es la segunda parte de la actividad que tienen que entregar en la siguiente clase. Y recuerden que se sube como assignment al Blackboard. Esta actividad la pueden hacer de forma individual o ya sea en equipo, nada más que sí les pido que trabajen máximo 3 personas en la actividad. La actividad se sube de forma individual, es decir, aunque trabajen en equipo, cada uno de ustedes tiene que subir al Blackboard el entregable, y ya que si lo suben sus compañeros pero ustedes no lo suben, pues les va a parecer como que ustedes no lo entregaron. Esta es una reacción de deshidrogenación donde el hexano se deshidrogena para producir benceno y vas a tener, de hecho no es hexano, es ciclohexano. Se va a deshidrogenar, es decir, se le van a quitar hidrógenos y va a producir benceno más hidrógeno, obviamente. Esta reacción tiene un cierto porcentaje de conversión y pues les pido aplicar la técnica de moléculas simples para obtener pues el calor necesario en este reactor. ¿Qué datos pueden usar? Pues tienen por aquí una tabla donde vienen los pesos moleculares, donde está el calor de formación del ciclohexano, el benceno. Acuérdense, el hidrógeno es molécula simple, por eso no trae valor ahí, o dicho de otra forma vale 0. Y tenemos el Cp del estado gaseoso en joules por mol grado centígrado. Ese Cp es válido para el rango de temperaturas que van a trabajar. Entonces esto se entrega junto con la actividad del cálculo del calor de reacción a 400 grados y se sube al Blackboard. Acá abajo tienen la respuesta que da este problema para que vean si son capaces de llegar a la misma. Con eso terminamos este video. Por favor, vean los videos del ejemplo 1 y 2 que están también ahí en Blackboard.